¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder espiritual de la sal? Ese ingrediente que usas para dar sabor a la comida puede tener significados profundos que van más allá de nuestra comprensión cotidiana. La sal, mencionada varias veces en la Biblia, es portadora de una verdad oculta que pocos conocen. Pero, ¿estamos preparados para entender su papel en los pactos divinos y en los rituales de consagración? Contrariamente a lo que muchos imaginan, la sal tiene un simbolismo bíblico que va mucho más allá de su función práctica. En este video vamos a desvelar lo que la Biblia realmente nos revela sobre la sal. Al descubrir el significado detrás de este elemento, te darás cuenta de cómo puede impactar directamente en tu vida espiritual, trayendo purificación, preservación de la fe e incluso protección contra influencias malignas. Y créeme, estas lecciones son más actuales de lo que piensas. ¿Estás preparado para descubrir lo que la sal realmente representa en tu relación con Dios? La sal se menciona en varias partes de la Biblia y cada mención conlleva un poderoso simbolismo bíblico. En Levítico 2:13, Dios instruye a su pueblo a sazonar sus ofrendas con sal, un símbolo claro de alianza y pureza espiritual. Del mismo modo, en Mateo 5:13 Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». Esta frase, aunque breve, revela el papel crucial del cristiano en la preservación de la fe y su influencia positiva en el mundo. Y no podemos olvidar Colosenses 4:6, que habla de que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal, una invitación a la sabiduría cristiana en el hablar y actuar. En el contexto cultural de la época, la sal era más que un simple condimento, era un preservador esencial que se usaba para evitar que los alimentos se echaran a perder. Espiritualmente, la sal funcionaba de la misma manera, simbolizando la preservación de la fe y la santidad. En el Antiguo Testamento, la sal aparece repetidamente en los rituales de consagración y pactos de sal, donde su presencia simbolizaba un compromiso eterno con Dios. Este simbolismo bíblico reforzaba la idea de que, al igual que la sal preserva los alimentos, la alianza divina preserva al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el uso de la sal en las ofrendas sacrificatorias tenía un papel fundamental. La sal representaba la pureza espiritual y la preservación de la santidad. En un mundo donde la descomposición y el decaimiento físico eran realidades cotidianas, la sal se convertía en un símbolo tangible de la pureza que Dios deseaba de su pueblo. Al sazonar sus ofrendas con sal, los israelitas demostraban su compromiso con la alianza divina y con la pureza espiritual exigida por dicha alianza. La sal es mucho más que un símbolo físico, representa algo mucho más profundo en el ámbito espiritual. En el libro de Números 18-19 vemos la mención de un pacto de sal, una alianza perpetua entre Dios y su pueblo. Este pacto, que no podía romperse, muestra la sal como un elemento que simboliza la eternidad y la fidelidad. Cuando hablamos de alianza divina, la sal actúa como un sello espiritual, algo que permanece intacto con el paso del tiempo. Ese pacto de sal continúa resonando en las prácticas cristianas de hoy, conectando el pasado con el presente de forma poderosa. El papel de la sal como purificador y preservador espiritual es algo que trasciende su función común. En términos espirituales, la sal es un agente que purifica y al mismo tiempo mantiene la esencia de la fe intacta. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, también simboliza la preservación de la fe cristiana a lo largo de las generaciones. La purificación espiritual que representa está directamente vinculada a la necesidad de mantener una vida cristiana limpia, alejada de las impurezas del mundo. Esto nos recuerda que debemos revisar constantemente nuestras prácticas espirituales para asegurar
que nuestra fe permanezca inquebrantable. En Mateo 5:13, cuando Jesús llama a sus seguidores sal de la tierra, no solo está hablando de nuestra influencia, sino de la importancia de mantener viva nuestra sabiduría cristiana. Ser la sal de la tierra significa vivir de tal manera que los demás puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Representa un llamado a no dejar que nuestra fe pierda su sabor, sino a usarla para impactar positivamente la vida de quienes nos rodean. Al igual que la sal da sabor a los alimentos, nuestra presencia debe aportar sabor a la vida espiritual de todos con quienes cruzamos caminos. Existen muchos misterios en torno al uso de la sal en las tradiciones cristianas que con el tiempo se han olvidado u oscurecido. Un ejemplo interesante es el uso de la sal en los rituales de consagración de lugares sagrados. En diversas tradiciones cristianas, la sal se esparce para purificar y consagrar ambientes, preparándolos para la adoración y la presencia divina. Estos rituales muchas veces se realizan para alejar energías negativas o fuerzas malignas, un acto de fe que se remonta a tiempos antiguos, cuando la sal era vista como un agente de purificación espiritual. Teológicamente, la sal siempre ha tenido un papel importante, y algunos estudiosos bíblicos sostienen que su uso va mucho más allá de lo visible en la superficie. El pacto de sal, por ejemplo, no era solo una alianza formal, sino un compromiso de pureza y constancia espiritual. Según diferentes interpretaciones teológicas, la sal en sí representaba la incorruptibilidad, algo que como cristianos debemos buscar. Simboliza la sabiduría cristiana que resiste las tentaciones y corrupciones del mundo, preservando siempre la integridad de la fe. Además, existe una creencia generalizada de que la sal tiene un papel protector en el mundo espiritual. Desde tiempos bíblicos, la sal se ha usado como una barrera contra el mal, una especie de escudo espiritual que protege a quienes viven de acuerdo con los preceptos divinos. En pasajes como Mateo 5:13, esa protección divina es evidente, mostrando que aquellos que son sal de la tierra también reciben la protección de Dios contra las fuerzas malignas. Esta idea de la sal como protección espiritual sigue siendo relevante para muchos cristianos hoy en día, que buscan consagración y preservación de sus almas contra influencias negativas. Incorporar el significado espiritual de la sal en la vida diaria es más sencillo de lo que parece. Un cristiano puede comenzar sus mañanas recordando la importancia de la sal en la Biblia, ya sea en una oración o en un momento de meditación. Por ejemplo, puedes usar la sal en pequeños rituales personales, como consagrar tu casa o bendecir la entrada de tu hogar con una pequeña porción, simbolizando la protección divina. Estas prácticas, aunque simples, tienen un profundo significado de purificación y preservación de la fe, reforzando tu compromiso espiritual. En la vida cristiana contemporánea, la sal sigue siendo un símbolo de pureza, preservación y compromiso. Al igual que la sal nunca pierde sus propiedades esenciales, también el cristiano está llamado a mantener su integridad espiritual. Las palabras de Jesús en Mateo 5:13 son claras. Somos la sal de la tierra, y eso implica vivir de tal manera que nuestras acciones y actitudes influyan positivamente en quienes nos rodean. Puedes practicar esto siendo una presencia de sabiduría y amor en la vida de los demás, mostrando cómo la fe puede iluminar los caminos más oscuros. Un testimonio personal puede ilustrar el poder de este entendimiento. Imagina un momento en que te sentiste espiritualmente débil, sin dirección. Al recordar el simbolismo de la sal, tal vez hiciste una oración pidiendo sabiduría cristiana, buscando purificación espiritual. La práctica de poner en acción estas enseñanzas puede transformar tu vida y la de quienes te rodean. Muchos cristianos cuentan que la comprensión profunda del pacto de sal cambió su forma de ver la vida, reforzando la importancia de ser constante en la fe y en las acciones. A lo largo de este video,
hemos visto que la sal va mucho más allá de ser un simple condimento en la cocina. Conlleva simbolismos espirituales profundos. Hablamos sobre su importancia en las alianzas divinas, en los rituales de consagración y cómo representa la preservación de la fe y la pureza espiritual. Si reflexionas, verás que la sal está intrínsecamente ligada a tu vida cristiana, ya sea como símbolo de sabiduría o como una herramienta de protección divina. La pregunta que queda es, ¿has mantenido intacta tu salinidad espiritual? Ahora es momento de reflexionar sobre tu propio camino de fe. ¿Has sido la sal de la tierra, preservando tu fe e impactando positivamente la vida de los demás? ¿Cómo puedes aplicar el simbolismo de la sal en tu vida diaria, ya sea en momentos de oración, en prácticas espirituales o en tus actitudes hacia los demás? No lo olvides, la sal es un recordatorio constante de la pureza y la protección divina que Dios ofrece a quienes permanecen firmes en la fe. Si este contenido te ha sido útil, no dudes en seguir acompañándonos en los próximos vídeos, que sigamos explorando juntos lo que la Biblia nos enseña sobre temas tan profundos como este y cómo pueden transformar nuestras vidas espirituales de manera práctica.